escucha que se caen las cajas, pero las cajas ahí están. Sentía como que me faltaba oxígeno, hasta que dejé y prendía la luz. A una estación de bomberos llegan normalmente las emergencias, pero algo que intriga a los paramédicos son eventos paranormales, como ruidos extraños o apariciones, entre otros sucesos que no tienen explicación. Caso muy personal, ¿verdad? Hemos sentido esas presencias o las manifestaciones y en las madrugadas a veces uno escucha algunos golpes. Es como que si alguien, por ejemplo, viene y hace un golpe así y se escucha el golpe en la carrocería o dentro de la ambulancia y en ese momento no hay nadie más. Estos eventos terroríficos son comunes en la estación de bomberos municipales departamentales de Milpas Altas, en Zacatepeques. Durante nuestra visita nos percatamos de que hay áreas en las que pareciera existir algo inexplicable. Esta cama también tiene muchas anécdotas. Usted ya vivió una situación bastante inexplicable en este lugar. Sí, la situación se la voy a plantear así. Me acosté tratando de descansar un rato. En eso sí, apagué las luces. Cuando sentía no tenía la colcha que tenía usando y ya no pude dormir. Volví a levantar la chamarra y sentía como que me faltaba oxígeno, hasta que dejé y prendía la luz. Y esa misma situación lo han manifestado varios que se han quedado en esta cama. Estamos en la habitación para hombres, en donde precisamente se ha registrado la mayoría de manifestaciones. Algo que nos llama la atención es que acá la temperatura cambia, se siente bastante frío e incluso la vibra es diferente al resto del edificio. Acá, como le digo, estamos en el cuarto de varones. Ellos justamente acá en la ventana, entre lo que es la cortina y el vidrio, ellos lo han alcanzado a ver. El sonido de pasos en las gradas, de alguien que se desliza en el tubo de emergencia y ruidos en las habitaciones también son parte de las experiencias en esta estación. Los socorristas creen que estos eventos inexplicables se deben a que trabajan muy cerca de la muerte. Es por eso que la limpieza tras cada emergencia se ha convertido en un ritual infaltable para los oficiales. Nosotros sí, en cada servicio que se manipule ese tipo de situaciones, heridos, fallecidos máximo, ¿verdad? Sí, se tienen que venir a hacer el procedimiento correspondiente de hacer. ¿Sí siente usted un cambio de energía? Lógicamente, sí, aparte de la limpieza, sí se siente uno pues, como que descarga algo. Todas estas anécdotas quedan en los pasillos de la estación. Para algunos se volvió algo normal y para otros lo mejor es ignorar lo que ocurre para continuar brindando su servicio de la mejor manera. Con imágenes de Esvin García, para Impacto Directo, Rosemary Ávila. Wow, da miedo, la verdad. La piel se eriza. Créanme que sí, al observar estas imágenes, pero para tener una mayor explicación de lo que ahí está ocurriendo, nos acompaña Wally Duarte, investigador paranormal del Sabor del Miedo. Hola Wally, qué gusto poder saludarte, tenerte nuevamente aquí en Impacto Directo. Viste las imágenes, expliquemos paso a paso lo que vimos en el video. Primeramente la cama, las sábanas las quitan. ¿Qué ocurre aquí con esto? Sí, exacto, buenas noches y antemano, gracias por la invitación. A lo que estoy viendo en este video, más que todo yo veo que es un fenómeno paranormal poltergeist, que del alemán es polter, que es golpe, geist, espíritu, o sea, golpes de espíritu, porque veo que como que son un poco agresivos. Aparte de esto, por lo demás que describen ellos, son entes como que ese lugar, una estación de bomberos es un lugar de mucho dolor, mucho sufrimiento. Es una estación donde quedan plasmados las personas que mueren en una ambulancia.
Entonces, como la ciencia, hay 3 explicaciones, pues. Decía la vez pasada de que los entes pueden ser demonios, pero ¿por qué? La explicación es, la ciencia explica que para la ciencia el fenómeno paranormal es daño cerebral, ilusiones ópticas, epilepsia, para la ciencia. Explicación religiosa, bueno, los fenómenos paranormales son como escudo que tapan muchas cosas que aún no sabemos, cosas más, enigmas más fuertes. Es el más allá de lo que desconocemos. Exactamente. La parte de la habitación, el cambio de la temperatura, ¿esto cómo se explica, Wally? Es por lo mismo. Es porque es de mucha tristeza. Ver la profundidad de un fallecido, como son personas que mueren violentamente por un accidente, entonces quedan plasmados. Pero, como les decía, de las explicaciones estas, de la ciencia, religioso, y ahora la explicación psicológica, pueden ser ilusiones ópticas. También puede ser, en psicología, son las personas que tienen mucho apego a lo que es la creencia de vida después de la muerte. Como que son muy fanáticos al estigma y todo esto. Julio, te veía bastante nervioso observando el video. No, mira, Alexis, algo impactante. Te lo voy a decir rápidamente. Wally, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Yo antes no creía en nada de esto hasta que verdaderamente lo experimenté. Entonces, quisiera hacer una pregunta si me lo permites. Pero quisiera que nos contaras brevemente qué fue lo que te pasó, porque yo no me quiero quedar con la duda. Fíjate que... y nuestra audiencia tampoco. No, claro que sí. Fíjate que yo vivía en una casa que estaba muy cerca de un cementerio. Y en esa casa también había en las cercanías la presencia de alguien que había practicado la brujería. Era un complejo de 14 casas. ¿Qué pasaba en las noches? Y lo que pasaba era que eran 2, 3 de la mañana cuando en eso el portazo, que se abría la puerta. Entonces, me levantaba, lo iba a cerrar, echaba llave y cuando me daba la vuelta, Alexis, televidentes, Wally, ¡pam! Se volvía a pasar eso, o se escuchaban los ruidos, o estabas en la sala y te llamaban por tu nombre, o sea, cosas que de verdad no lo hubiera creído nunca. Ahora, ¿me permites hacer una pregunta? Por favor, adelante. Gracias, Alexis. Y por favor, se los juro que es verdad. Me decía la gente, no me vuelvo a quedar a dormir en tu casa. Wally, perdona, una consulta. ¿Nos podrías contar muy brevemente una experiencia paranormal así terrible? Porque tú dijiste algo muy importante. La gente dice que son fantasmas, son espíritus y muchas veces son demonios. Sí, claro, porque en las creencias, más que todo en la religión judía, sí, lo toman como los entes, son demonios que andan deambulando en el mar, en el desierto, etc. También en la Europa medieval, sí lo tienen catalogados, son también demonios. Lo que decía la vez pasada. Sí, pero entonces, ¿y una experiencia tuya? Sí, muchas. Muy breve. Demasiadas. Bueno, lo que he tenido más experiencia es de que me han somatado las tumbas. Gracias. De verdad, me han hecho mucho. Pero, gracias. O sea, todo lo que se manifiesta de esta manera, ¿son demonios o son almas perdidas? Sí, exactamente. Muy buena pregunta. Buena. Son dos versiones iguales. O sea, pueden ser demonios o pueden ser entes, pero depende, o sea, ¿cómo les explicará? Depende como el espíritu de cada quien, o sea, más que todos los demonios buscan espíritus débiles. Te cuento, nosotros en el Teatro Reforma, cuando todavía era teatro, ajá, estábamos en un ensayo, cuando de repente a una de las actrices, estaba con Choco, y todos estábamos ensayando y de repente ya nos habían molestado, nos habíamos somatado las bambalinas, las piernas, sí, y de repente a ella le agarran el chongo y se lo pasan por aquí. O sea, se le pasan el pelo completo y el chongo cae. O sea, uno de los actores pues, se le puso morada a la boca del miedo. No eran extensiones. No, te lo juro que el chongo le jalaron la cola sí, y cayó. Sí. Y una de las actrices decía que miraba muertos o algo así, ¿no? Y ella lo describió como un anciano, saber de qué época, porque vestía levita y sombrero bombín. Exactamente. ¿Verdad? Sí, porque hasta en la Biblia menciona fantasmas. Menciona. Entonces, pero también los demonios tienen esa opción, o sea, tienen esta engaño. A ver, aquí Roxana tiene una postura de lo que dice la Biblia, ella es conocedora de este texto. Cuéntanos, Roxana. No, en la Biblia no menciona fantasmas, menciona espíritus. Incluso en Efesios 6:24, si se lee todo ese capítulo, habla de potestades, gobernadores de las tinieblas, principados, etcétera, pero no son fantasmas. Los fantasmas es el concepto que se ha desarrollado el humano para hablar de que
regresó mi abuelita del más allá, regresó mi primo del más allá. Y eso no ocurre. Cuando tú mueres, vas directo al Seol o al infierno, como quieras llamarle, y no existen fantasmas. Usted busca en la Biblia un versículo que hable de fantasmas, es lo único cuando Jesús iba caminando que quisieron confundirlo, pero era por una creencia popular. Por eso él mismo explicó que no habían fantasmas. Muy bien. A ver, Luis Fernando, nos ha dejado esta imagen de la estación de los bomberos así. Impactados. Bueno, hay algunas cosas bien importantes que debemos entender. Por algún lado, muchas personas cuando tienen ese tipo de experiencias buscan una explicación física, científica o de algún tipo. Por ejemplo, cuando estacionas la ambulancia, la dejas estacionada y te bajas y empiezas a escuchar sonidos y no hay nadie en la ambulancia, yo te diría, bueno, si venís de la calle, el vehículo estaba encendido, lo estacionaste, se empezó a enfriar y hay un fenómeno de la transferencia del calor que se llama la dilatación, donde los materiales se expanden con el calor y se contraen con el frío. Entonces en la noche, por ejemplo, mi papá tenía un taller de estructuras metálicas y en la noche, si ibas en la noche, escuchabas que tronaba. ¿Por qué? Porque los materiales estaban enfriando. ¿Sí? Entonces era normal escuchar ese tipo de ruidos en ese entorno. Ahora, sin embargo, también podemos ver, como bien lo decía Roxana, en la Biblia menciona de espíritus. Por ejemplo, hay una parte donde dice que a Lucifer, al hijo de la mañana, lo siguió la tercera parte de las huestes del cielo y que fueron expulsados hacia la tierra. Entonces, la tercera parte de espíritus que estaban antes de que el mundo, que pudieran venir, como tal. En una preexistencia, fueron echados a la tierra. Entonces, eso es lo que dice la Biblia y por el lado religioso lo podrías ver ahí. Ahora, por el otro lado también, diría, si tienes una concepción de que existe Dios, que existe Jesucristo, los ángeles, entonces por el otro lado es natural que puedas creer de que existe Lucifer y las huestes que lo siguieron. Entonces, viéndolo desde el punto de vista religioso. Ahora, viéndolo desde el punto de vista científico, siempre vas a encontrar algún tipo de explicación, que se pueda a cada uno de esos fenómenos. ¿A ti te han espantado así hablando como chupines? Me han espantado los vivos, los seres humanos. Eso sí. No, afortunadamente no he tenido ese. He tenido disgusto con seres humanos. Eso sí, me persigue. Eso sí te han espantado. Sí. Wally, uno de los elementos importantes acá es que, como bien mencionaba Luis Fernando, tratamos de encontrarle una explicación. En ocasiones, lo científico, como lo apuntabas en un inicio, pero cuando lo científico tampoco tiene una lógica para llegar a una conclusión. Sí, hasta hoy en día no han llegado a una conclusión. Ni la ciencia se ha explicado porque son... Ni siquiera el origen de la vida. Exactamente. ¿Verdad? Por así decirlo. Sí, hay muchas cosas que están sin una explicación científica. O sea, yo como cristiano evangélico, digamos, mi teoría es, como diría también la licenciada Roxana, una liberación. Pero realmente, ¿qué hacer cuando en casa, cuando en la oficina, cuando en algún lugar, Wally, están pasando este tipo de manifestaciones como las que nos mostró Sencillamente Alexis, hay que orar. Acá en el tema de la subestación. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuamos? ¿En el sentido religioso sería bueno? Yo en mi caso sencillamente se ora. Sí. Y como eres creyente, tienes la autoridad del Señor para hacerlo. Dios dijo que haríamos cosas mayores que Él. Tendría que ser una persona con mucha fe endemoniados. para tener el don de poder exorcizar a alguien. No es un don, es algo que Dios te da. Todo cristiano lo tiene. Y Él dijo que íbamos a hacer cosas mayores. Si no es religioso, ¿qué puedo hacer? Bueno, si no es religioso, tendría que tener, de por sí en medio tiene que tener fe alguien. Porque, o sea, nadie puede poder liberar a una persona si no tiene fe. Entonces, máximo, o sea, los demonios, si no tiene fe, es como quien dice, o sea... No, y hay que saber en nombre de quién vas a orar, porque hay otra parte... Tal vez Alexis, tal vez hay algo importante para nuestros oyentes, y que Wally, que es nuestro invitado, no lo podría tal vez él ampliar. Las puertas, porque hay puertas que abren este mundo demoníaco, juegos portales, como la Ouija y otras portales. ¿Cuáles son esas portales? Son personas, lo que decías hace rato, también la brujería, eso son portales que abren las personas para hacer daño.
Entonces, ahí es en donde... los jóvenes se da mucho este juego de la Ouija. Exactamente, más que no todo solo en lo los que físico, juegan sino en lo Ouija. digital, también ahora que es mucho más fácil. Por tanto, ¿Tiene el sí. mismo efecto jugarlo en digital? Inclusive viendo una película de terror, se abren portales, porque vienen dedicadas al diablo. ¿Qué O sea, podrían que ya me jodí. hacer en la estación de Milpas Altas para que estos fenómenos disminuyan o desaparezcan? ¿Qué se puede hacer ahí? Pues como decía yo primero, sería bueno ir a rezar, como dice acá. Una, y no, otra sería ir a investigar, hacer una investigación. Para saber quién está. Ajá, pues con los aparatos sofisticados, así como el que uso yo en mis investigaciones. Hacer una buena investigación para ver qué es, preguntar quién es, qué quiere o de qué Bueno, se trata. Wally, gracias por acompañarnos aquí en Impacto Directo. Gracias Wally a Duarte, ustedes. investigador paranormal del sabor del miedo, quien nos ha hablado sobre las conclusiones que se tienen de lo que está sucediendo en esta estación de bomberos en Milpas Altas. Fenómenos paranormales que están preocupando a los bomberos.